Ya. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que titula tornillos. Bueno, entonces aquí, como ustedes pueden estar viendo, tenemos un tornillo. Esta es su parte roscada y esta se podría decir que es su parte sin roscar, su parte no roscada, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, ve aquí algunas características, ¿no? El paso, que es entre diente y diente, el ángulo de la rosca, que generalmente es 2 veces el ángulo alfa, u otros utilizan la nomenclatura de 2 veces el ángulo beta. Bueno, el Decker más que todo lo usa como beta, no como alfa. También tenemos la cresta, que representaría la punta del diente, o se podría decir exactamente la cabeza, ¿no? Del diente, y la raíz, que se encontraría en la parte inferior del diente. Distinguimos en un tornillo 3 diámetros. Diámetro mayor, diámetro de paso y diámetro menor. Este diámetro mayor es lo que nosotros lo denominamos o lo anotamos como D. Este diámetro de paso es D2 y este diámetro menor es D3. El paso P sigue siendo la misma nomenclatura, o sea, empleamos la misma nomenclatura que empleamos en Decker, simplemente una imagen para que se ubiquen un poco sobre qué es esto de los tornillos. Ya. Entonces, continuando, entonces, tendríamos a continuación diferentes tipos de ranuras para las cabezas de un tornillo. En este caso se podría decir cabeza plana, redonda, de sujeción, estructural, achatada, oval, hexagonal. Bueno, el Decker, les he enviado un link donde pueden descargar todos los libros de elementos de máquinas, más que todo que utiliza el ingeniero Garnica. Entonces, para su conocimiento, ¿no? También van a encontrar esto. Diferentes longitudes, diferentes diámetros, de diferentes materiales, tanto pueden ser ranurados y Philips también, ¿no? Ya, bueno, esto es un poco más de conocimiento, ¿no? Un poco de introducción. Esto es lo que más me interesa. Aquí tenemos un eje de la rosca interna y el eje de la rosca externa. O sea, esta es la parte interna, o sea, se podría decir lo que se está entrando, o lo que pertenece a la tuerca, se puede decir, y esto pertenece al tornillo. Se puede distinguir diferentes características, ¿no? A la altura, el paso, bueno, el paso en la mitad, el paso va desde este punto hasta este punto, o puede ir desde el punto medio de la cresta de la rosca del tornillo hasta otro punto medio. Igual, de igual forma, algunas características interesantes que pueden ver según diferentes tipos de autores, ¿no? Que usan diferentes tipos de nomenclatura y diferentes tipos de especificaciones. Ya, entonces, más que todo, más nos vamos a dar cuenta, vamos a emplear lo que sería que sería la rosca Acme, o también conocido como rosca métrica. Y es la que más que todo nosotros empleamos para hacer el dimensionado de tornillos. También el Decker nos da como referencia rosca diente de sierra, rosca redonda, pero rosca cuadrada, pero su uso casi no es tan común, ya que la rosca métrica es la rosca más común que existe entre tornillos y tuercas, más que todo. Bueno, aquí algunas especificaciones, ¿no? Aquí lo llama tita, pero nosotros lo denominamos beta, el ángulo beta. Aquí está beta, 2 veces beta, que es el ángulo entre lo interior, se podría decir, de la rosca de nuestro tornillo. También tendríamos algunas especificaciones, algunas tolerancias, bueno, algunas consideraciones que quizás cuando hagan una construcción o una fabricación de un tornillo, sí les va a servir, ¿no? También tenemos aquí otro tipo de rosca que sería la rosca cuadrada, como lo están viendo, ¿no? El paso medio, la altura. Es más fácil hacer la construcción de una rosca cuadrada, se puede decir. Y también aquí tenemos la misma rosca métrica, pero se podría decir que es más, no es tan triangular. La rosca métrica prácticamente como si formara un triángulo, solo que estaría cortado hasta cierta parte. Un paralelogramo, se podría decir. Un trapecio, mejor dicho. Bueno, algunas otras especificaciones y demás, espacios. Bueno, más que todo solo es para la construcción de
de un tornillo, que más que todo nosotros nos enfocamos en el dimensionado. Y la famosa rosca diente de sierra. Esta sería la diente de sierra. Algunas especificaciones que también se puede estar observando: diámetro menor de la rosca, interno, mayor externo, menor externo, diámetro de paso, ángulos, paso, el ángulo de 45 grados, que generalmente es el que define una rosca diente de sierra. Y bueno, eso sería. Ahora le voy a dar más énfasis a los diferentes tipos de unión. Por ejemplo, un tornillo puede emplearse para dos tipos de, bueno, para varias, tiene varias aplicaciones, pero generalmente está sometido a diferentes cosas. Primero, puede ser, bueno, mejor si procedemos a la página anterior y lo notamos acá. Ya, puede ser unión, fuerza, o como otros lo llaman, potencia, en otros libros, bibliografías, hasta el mismo internet, y lo denominan como fuerza o potencia. Y también puede estar un tornillo sometido a corte. Cuando es de unión, su nombre lo indica, está principalmente su objetivo es unir dos partes. Pueden ser acoples y demás que vamos a ir viendo, ¿no? Y también puede ser, y cuando hablamos de fuerza o potencia, es cuando estamos transmitiendo una fuerza o estamos transmitiendo un giro, o más que todo nos enfocamos en transmitir algo. En este caso podríamos estar hablando se podría decir de una gata mecánica, de una prensa, no sé, de varios otros tipos de ejemplos también. Y cuando hablamos de corte, es generalmente cuando un tornillo está sometido a un corte. Se podría decir en un plano, bueno, un corte radial, no un corte axial, un corte radial. ¿Y cuándo vemos nosotros tornillos sometidos a corte? Pues generalmente eso se ve cuando estamos hablando de estructuras metálicas o soldadura con estructuras metálicas, donde la mayoría de los tornillos están sometidos a corte. No tanto a flexión, pero más sometidos a corte. Entonces, con eso podemos ver aquí sometidos a unión. Por ejemplo, este acoplamiento de acá que ustedes están viendo es lo mismo que esto. Está dimensionado, como ustedes pueden estar viendo, aquí se encuentran los tornillos. Acá. Ahí, exactamente. Y desde un plano de vista, se podría decir, está transmitiendo una fuerza, pero está uniendo dos ejes distintos, como un acople. Esa es la función, un acople. Entonces aquí se tiene, digamos, unas ubicaciones de distribución hexagonal, bueno, distribución poligonal de los tornillos, se podría decir, que se distribuye en forma de un polígono regular, digamos 3, 4, 5, 6, pero equitativamente, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, una distribución de 5 tornillos, un pentágono, un hexágono y demás. Y bueno, esta es su vista. Bueno, en este caso no se ve dónde se encuentran los tornillos, pero aquí sí se está bien. Este es un ejemplo, este es un tipo de ejercicio que mete el ingeniero, pero más que todo, si se están dando cuenta, esto está girando, este eje. Por tanto, el acople por tanto, en el tornillo se va a sobreentender que puede generarse una fuerza de corte. Pero si nosotros consideramos el principio del rozamiento, el rozamiento indica que si esta es una fuerza, su rozamiento prácticamente genera un ángulo de 90 grados entre la fuerza de aplicación y el plano, ¿no? Genera un ángulo de 90 grados. Entonces, con ese principio nosotros empleamos, encontramos nuestra fuerza axial en el tornillo, o sea, en sentido axial. Y con esa fuerza nosotros dimensionamos el tornillo. Podemos hacer el cálculo sometido a corte, pero nos va a salir otro valor de dimensionado del tornillo y es más conveniente trabajarlo considerando un factor de rozamiento, ¿no? El Decker recomienda que este factor de rozamiento, si el ingeniero no les da, y está hablando de un acoplamiento, entonces tiende a ser entre 0,35, bueno, no el Decker, no me acuerdo ahorita quién es, creo que es el Jubilan, entre 0,35 y 0,4. Ahora, bueno, aquí estamos viendo también para una biela, ¿no? Entre la tapa y la biela,
está sometido más que todo a una presión, y a medida que va a estar girando también, los tornillos empiezan a romper. Por eso es un tornillo de unión. Aquí también podemos estar viendo una soldadura, pero más que todo en este caso estarían sometidos a corte, ¿no? Después aquí tenemos las diferentes aplicaciones para un tornillo de unión. Pueden ser bridas de tuberías, chumaceras, bombas, cuchillas de picadores de caña, acoplamientos y demás, o también soldadura, que en este caso sí están sometidos a soldadura, ya que aquí existe un esfuerzo, una fuerza, y por lo que existe una distancia, existe un torque, o un momento torsor. Y ese momento torsor se replica en estos tornillos en este sentido, ¿no? También están sometidos a corte en este aspecto. O sea, estos tornillos están sometidos a corte también, ¿no? Pero cuando hacemos el dimensionado en ambas partes, nos vamos a dar cuenta que es más conveniente cuando lo dimensionamos a flexión. Bueno, en este caso estamos viendo ejemplos de ejercicio de tornillos como fuerza o potencia, como aquí pueden ver una prensa. En este caso, la función del tornillo es mediante esta palanquita transmitir una fuerza acá, ¿no? Aquí tenemos una fuerza giratoria, cuando se está girando a ciertas velocidades, por tanto aquí tenemos una fuerza, ¿no? Y bueno, es compresión. Aquí también tenemos otro tipo de ejemplo de otro tipo de compresión también, para otro tipo de aplicaciones. Bueno, aquí, como les estaba comentando, un brazo, una gata mecánica, que igual a medida que esto va girando, se van juntando y se va generando una fuerza. También esto es un tornillo de fuerza. Igual acá, en esta otra prensa, esto va girando y se va generando una prensa en este otro sentido, una mordaza. Y igual una rueda de mando, como la que otra hemos visto, estamos sometiendo esto, puede ser, digamos, para destrucción, digamos, suponiendo de que aquí existe un elemento que nosotros queremos destruir, entonces aquí estamos dimensionando el torno. Bueno, eso sería más que todo respecto a una introducción a lo que sería tornillos. Ahora bien, vamos a empezar con los ejercicios. Muy bien. Bueno, en este caso es para una estructura metálica, se puede decir, o para un soporte. En la figura dimensional, los tornillos para que soporte una fuerza de 4 toneladas, con una relación de acortamiento-alargamiento de 0,65, el material del tornillo de 8.8 dice que tiene que tener una tuerca bonificado cilindrado y es de aluminio. Además, verificar el tornillo y también determinar el par de ajuste para un diámetro interno medio y un diámetro externo igual a 1.2 veces el diámetro, con un rozamiento de 0.15. Ya. Entonces, más que todo, cuando estamos hablando de tornillos de unión, los datos más importantes siempre tienen que ser, y no tienen que faltar, serían estos. La carga, en este caso, la que nos va a generar nuestra fuerza axial, en este caso, en nuestro tornillo, acá, de acá. El rozamiento que nos está dando para el par de ajuste, y el coeficiente de acortamiento-alargamiento, que es uno de los datos más importantes que siempre tiene que estar. Aparte también el material del tornillo, que es necesariamente que esté. Esto de las características no es necesario, se puede sobreentender, eso lo vamos a ir hablando más después. Entonces, datos importantes, una fuerza a transmitir para encontrar nuestra fuerza equivalente en cada tornillo, o un torque y una velocidad, ¿no? Para encontrar, o una potencia y una velocidad para encontrar un torque y de esta forma encontrar una fuerza en el tornillo, como os he explicado anteriormente. Y también sí o sí no tiene que faltar la relación acortamiento-alargamiento y el material del tornillo. Nada más. Entonces, continuando, tenemos lo siguiente. Para el cálculo de la fuerza de los tornillos, lo podemos explicar de esta forma. Aquí tenemos nuestra carga P, desde un punto de vista, ¿no? Aquí se ve un tornillo. Si ustedes están viendo la figura de acá arriba, se puede visualizar
cuatro agujeros. 1, 2, 3, 4. Lo que implicaría de que existe 4 tornillos. Cuando nosotros generamos un momento flector, automáticamente esta fuerza tiene que existir un momento giratorio generado por el momento flector. De esta forma es como nosotros formamos este diagrama. Para no contradecir, podríamos decir que solo es un triángulo desde acá para acá, pero no contradeciría, o esta fuerza de acá nos saldría negativa. Esta fuerza 2 que se presenta en el punto de abajo. Entonces, como eso nos saldría negativo, entonces este tendría que ser el diagrama de fuerzas generado debido a esta carga P. ¿No? Entonces tenemos aquí nuestra fuerza 1, justamente a este lugar, y nuestra fuerza 2 también en ese lugar. Este llegaría a ser el centro donde se estaría generando el momento flector a analizar, que se presentaría este punto de acá. A veces cuando sabe dar el ingeniero un problema, la fuerza sabe estar por encima. O sea, la fuerza no sabe estar como en este caso, se podría decir está 2 tornillos arriba y 2 tornillos abajo y la fuerza prácticamente está, el momento vector central se estaría generando en este punto de acá. Generalmente sabe estar, todos saben estar hacia abajo para soportar. Entonces, eso implicaría de que se tendría que construir otro tipo de distribución. Esto solo es una figura para explicarles un poco de cómo se obtienen las fuerzas en cada tornillo sometidos a flexión debido a que es un tornillo de ion. Entonces, el momento flector debido a la carga llegaría a ser a nuestra fuerza, a nuestra carga por nuestra distancia que nos da. Como se tiene soportada una fuerza 1 existente en los tornillos de acuerdo a esta figura de acá arriba, nosotros podemos construir la ecuación a partir de que la fuerza 1 por esta distancia, que sería 60, más la fuerza 2 por esta distancia, que llegaría a ser 60, tendría que ser igual al momento flector. En el caso de que sea, digamos, un triángulo, y les doy el ejemplo porque cuando el INGE a veces sabe plantear su problema combinado, se sabe formar de esa forma, se considera este como el punto de análisis, a este. Entonces, ¿qué implicaría eso? De que cuando se haga, de que se puede construir con este triángulo, imaginen que la fuerza acá es 2 triángulos, y mediante relaciones trigonométricas o semejanzas de triángulos, tranquilamente pueden encontrar una relación entre fuerzas. Pero en este caso, en este problema en específico, estas fuerzas, como son a distancias equidistantes, tendrían que ser las mismas, ya que están a distancias equidistantes. Si estuvieran a distancias separadas, sí, variaría el valor y tendríamos que encontrar una relación entre fuerzas. Pero como son equidistantes, llegarían a ser igual. Y eso es lo que acabamos de explicar ahorita. Por tanto, como son iguales, esto se volvería 2 veces una fuerza multiplicada por 60 y obtendría nuestra fuerza que sería igual a 81.722.08 newtons. Por tanto, como cada fuerza, tanto la fuerza 1 y la fuerza 2, está aplicada a 2 tornillos, a los 2 tornillos de arriba, la fuerza 1, y a los 2 tornillos de abajo, la fuerza 2, simplemente para dimensionar y encontrar la fuerza axial en cada tornillo, es la fuerza equivalente total entre el número de tornillos. En este caso, como nuestra fuerza 1 está siendo sostenida por 2 tornillos, entonces es entre 2. Listo. Entonces, de esta forma encontramos nuestra fuerza axial de servicio. Dato importante. Del material que nos dice que es 8.8, obtenemos el esfuerzo último o esfuerzo de rotura equivalente al primer dígito multiplicado por 100. Y nuestro esfuerzo de fluencia o nuestra límite de estricción mínima igual a la multiplicación del primer dígito por el segundo dígito multiplicado por 10, igual a 640. También el Decker te plantea una tabla para encontrar, pero mientras hasta que busques la tabla, pierdes tu tiempo. Y en el examen lo que se busca es ganar tiempo. Entonces, de esta forma, se obtiene tanto el esfuerzo último de rotura y el esfuerzo de fluencia. Entonces, para el esfuerzo admisible del tornillo, se implican 2 valores.
Puede ser, no siempre es 0,3. Suele ser 0,3 o 0,6. ¿Qué me define cada uno? Es 0,3 cuando estamos hablando de cargas pulsatorias. Bueno, ya. Y 0,6 cuando estamos hablando de una carga constante, se podría decir. ¿A qué me refiero con carga pulsatoria y carga constante? Si esto llegaría a ser, digamos, el tiempo, y aquí tendría a nuestra fuerza, estamos hablando de carga pulsatoria cuando se generaría de esta forma. Donde nuestra fuerza equivalente esta tendría que ser nuestra fuerza pulsatoria. Y en el caso de que estaríamos hablando de una fuerza constante, pues simplemente sería una línea. Es como si fuera, digamos, una corriente alterna y una corriente continua. Es la forma en la que tienen que ver tanto, estamos hablando de carga pulsatoria y carga constante. Generalmente siempre es pulsatorio, ya que a medida que vaya pasando el tiempo, no siempre es constante, varía. Por eso empleamos el valor de 0,3. Con eso entonces seguimos y partimos de la siguiente especificación. El esfuerzo Z admisible o el esfuerzo admisible máximo en el tornillo tiene que ser mayor o igual a nuestra fuerza axial de servicio en cada tornillo dividido entre el área del núcleo del tornillo. Por tanto, el área mínima, partiendo de la igualdad, como es mayor o igual, partiendo de la igualdad, despejando obtenemos que tendría que ser a nuestra fuerza axial de servicio entre nuestro esfuerzo admisible. Y entramos al Decker, a la tabla 30. Generalmente para tornillos de unión se suele trabajar con rosca normal o con rosca fina. Pueden trabajar con cualquiera. Al final de cuentas va a dar lo mismo. Generalmente para tornillos de unión se trabaja con rosca normal y para tornillos de fuerza y potencia, ya que está ocupado, eso es algo importante, que está transmitiendo una fuerza, se trabaja con rosca fina. Por tanto, ¿qué hacemos en la tabla 30? Nosotros buscamos para nuestra área del núcleo mínima, en esta columna, un valor mayor al mínimo. En este caso tendríamos el valor mayor al mínimo. Tendría que ser de... ¿no? El M20, que tendría por lo menos un área del núcleo de 225, que sería lo más próximo mayor a esto. Pero cuando hagamos el dimensionado, el problema es que cuando se realiza el dimensionado, generalmente este no tiende a cumplir con las formas de verificar si evidentemente nuestro tornillo está bien dimensionado. Por tanto, automáticamente se pasa al dimensionado inmediato superior, que llegaría a ser este de acá. Área del núcleo de 324. Lo cual me implicaría que estaríamos hablando de una rosca M24. Y como hemos dimensionado, nosotros notamos de esta forma, por tanto elegimos la rosca métrica ISO-DIN rosca M24, donde el diámetro es 24 milímetros, el diámetro medio es 22.051 y el diámetro interno es 20.319. El paso es de 3, la relación diámetro-radio de 56, el área del núcleo del tornillo es de 324 y el área de la sección en el núcleo es de 353. Con esas especificaciones extraídas de la tabla 30, pasamos a hacer el cálculo de fuerzas. En un tornillo de unión existen varias fuerzas y necesitamos calcularlas todas.
Empezamos con la fuerza previa. Partimos de la figura 107, que es esta figura que ustedes están viendo acá. Entonces, partiendo de la figura 107, para un diámetro de 24, aproximadamente acá, nosotros trazamos y encontramos dos puntos. Este punto acá y este punto acá. De acá. Por tanto, nosotros definimos a esta tensión de apriete sigma sub a n máxima. Aproximadamente hacemos un tanteo, que para mí es 170 newtons sobre milímetro cuadrado, y un sigma n mínimo, que se encontraría acá, que aproximadamente para mí es 90 newtons milímetro cuadrado. ¿Cómo encontramos la tensión de apriete? La suma entre el mínimo y el máximo, todo dividido entre 2. Entonces, por tanto, una vez encontrado esto, nosotros encontramos la fuerza previa, F sub B, equivalente al área del núcleo multiplicado por la tensión de apriete. Y de esta forma encontramos el valor de la fuerza previa. A veces en el Decker, en los problemas del Decker, y de ahí mismo les da la práctica, simplemente indica de que tienen que calcular, trabajar con el máximo o solo con el mínimo. Entonces, de esta forma estoy explicando dónde está el máximo y dónde está el mínimo, ¿no? Para que no tengan dudas en ese aspecto. Luego viene la fuerza diferencial, que está definida de esta forma. Fuerza diferencial es igual a la fuerza axial del servicio, multiplicado todo entre el coeficiente de acortamiento-alargamiento, dividido entre el coeficiente de acortamiento-alargamiento, más 1. Como nuestro coeficiente de acortamiento-alargamiento indicado hace dato era de 0,65, entonces automáticamente, reemplazando acá, tendremos nuestra fuerza diferencial. Pasamos a calcular la fuerza máxima y la fuerza mínima. La fuerza máxima, definida como F sub G, es igual a la fuerza previa más la fuerza diferencial. Fuerza máxima. Y la fuerza mínima llegaría a ser a nuestra fuerza máxima menos nuestra fuerza axial de servicio. Y encontramos la fuerza mínima. Una vez de haber encontrado todas las 4 fuerzas importantes en un tornillo, bueno, 5 más la fuerza axial de servicio, pasamos a la verificación. Y si cumplimos con la verificación, automáticamente nuestro tornillo está bien seleccionado. La primera forma de verificación, y la misma que plantea el Decker, es fuerza mínima es mayor o igual a 0.4 veces la fuerza previa. Por tanto, en este caso, como ya tenemos el valor de la fuerza previa, lo multiplicamos por 0.4 y obtenemos este valor, 16.848 newtons, y nuestra fuerza mínima recién calculada es 17.355.73. Por poquito es mayor. Igual, cumple. Si es mayor, cumple. No estamos diciendo que sea con mucho ni con poco. Simplemente tiene que ser mayor. Nada más. Pasamos al siguiente, el esfuerzo de tracción en la zona de tracción, equivalente a la fuerza máxima entre el área de sección. Todo esto, sigma, tiene que ser menor o igual a 0.8 veces el esfuerzo de fluencia o el límite de extracción mínimo. Hacemos el cálculo del esfuerzo de tracción en la zona de tracción, en la sección de tracción, y 0.8 veces el esfuerzo de fluencia. Como 512 es mayor a 164.92, cumple. Pasando al siguiente tenemos el esfuerzo límite, que llegaría a ser el último. El esfuerzo límite, sigma sub A, es igual a 0.5 veces la fuerza diferencial entre el área del núcleo. Y tiene que ser menor o igual a 0.7 veces la resistencia a la fatiga. Entonces encontramos el esfuerzo límite, 24.84 newtons milímetro cuadrado, y encontramos la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga es el sigma AG, que es equivalente al valor de K1 por K2 por el sigma sub A. Para calcular K1 y K2 empleamos la tabla 34, donde nos habla sobre los factores de fabricación de la tuerca. K1 es el primero y K2 es el segundo. ¿De qué está hecho la tuerca?
o de qué está fabricado el tornillo, generalmente, como no se tiene especificaciones, se supone que es una tuerca cortada o laminada. Entonces, K1 es. Pero en este caso, como estamos hablando de una soldadura, cuando nosotros hacíamos el cálculo de la soldadura, hacíamos el cálculo de un esfuerzo de tracción o un esfuerzo torsionante. Por tanto, nosotros suponemos que existe una tracción en el tornillo y podemos indicar que es una tuerca de tracción. En el caso de que no nos diga nada, pues nosotros subentendemos de que es una tuerca de presión, nada más. No hay por qué especificar otra cosa más. Como en este caso estamos indicando que es una tuerca de tracción, pues ponemos K2 1.2. O sea, estos valores varían de acuerdo a las especificaciones que te dan, nada más. Por tanto, encontramos entonces el sigma sub A o el límite de resistencia en el núcleo del tornillo. Para eso empleamos la figura 111, donde con la relación diámetro-radio y el material del tornillo, que en este caso 8.8, trazamos rectas. En este caso, nuestra relación diámetro-radio está aproximadamente de 56. Entonces, aproximadamente debe estar acá. Acá. Después, definimos para el material 8.8, esta es su curva. Desde este mismo punto de acá, nosotros estiramos una línea hacia allá, que pase por el punto en el cual se ha cruzado la curva del material. Y nuestra relación diámetro-radio. Con esta recta nosotros encontramos el límite de resistencia sigma sub A. Y aproximadamente ustedes tantean un valor. Como no es 90, para mí es 87. Ustedes pueden asignarse otro valor, pero tampoco pueden inventarse un valor. Por tanto, reemplazando encontramos la resistencia a la fatiga y 0.7 veces la resistencia a la fatiga, o también el 70% de la resistencia a la fatiga. Por tanto, el esfuerzo límite, que es 24.84, cumple de que el 70% de la resistencia a la fatiga es mayor a el esfuerzo límite. Con eso habríamos verificado el tornillo. Lo último que nos pide es encontrar el par de ajuste o par de apriete. Para la tabla 33 tenemos agujeros pasantes. El diámetro interno en un tornillo representa el diámetro del agujero pasante. En este caso es mayor al diámetro de la rosca, al diámetro D. Por tanto, nosotros con el diámetro D, aquí en esta, donde dice diámetro de la rosca, buscamos el valor. En este caso, nuestro diámetro de la rosca era de 24. Y como nos decía, como nos da especificaciones si es fino, medio, vasto, si no indica ninguna especificación, se sobreentiende que es de la columna media. Y en el caso de que explique qué especificación es, pues trabajan con fino y vasto. Como es columna medio, es 26. El diámetro de ajuste o diámetro A, el calculado es 1.2, que sería 28.8. Pero este valor se normaliza de acuerdo a las llaves de ajuste que son las más comerciales. En este caso, si nosotros buscamos en la columna, en una tabla para juegos de llaves, encontramos de que tengamos, o juego de dados, encontramos que tenemos el valor más próximo a esto, que sería de 30 milímetros. Y lo normalizamos. De esta forma, entonces, encontramos el diámetro medio, que sería igual al diámetro interno más el diámetro de ajuste, dividido entre 2, y encontramos el par de ajuste o par de apriete para tornillos de unión, que sería equivalente a la fuerza previa, entre paréntesis, 0.16 veces el paso, más el rozamiento, multiplicado por el diámetro medio, más el diámetro medio de la tuerca, todo dividido entre 2. Y encontramos nuestro par de ajuste. Eso sería el primer ejercicio que vamos a ver hoy día.
Bueno, en vista de que prácticamente nos está quedando 1 minuto de tiempo, ¿lo voy a finalizar la reunión? Oh, uy.